Muy buenas tardes, estamos en el episodio 2 de la temporada 2 de A Fondo. Hoy vamos a ver lo que es la reforma a la Guardia Nacional que se aprobó por la Cámara de Diputados apenas reciente y está ahorita en la Cámara de Senadores. Pero vamos a empezar a sacar un poquito de los antecedentes de cómo viene esta reforma, ¿no? Porque eh, pues alguien metió a los soldados a las calles y ahora esos que los metieron dicen que ya no los quieren, pero ahora, y los que antes no queríamos en las calles, los soldados, pues ahora los necesitamos, ¿no? Es como una necesidad. ¿Qué dices, Arturo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues fíjate que la investigación que yo realicé y que también se basa mucho en la práctica de vida cotidiana, pues yo recuerdo que desde el 2006, desde aquella declaratoria del presidente Calderón en su momento, le hizo la declaración de la guerra al narco, pues los militares comenzaron a salir. Sí, yo creo que se les hizo fácil hacer una declaratoria de guerra al narco, pero jamás midieron las consecuencias que íbamos a tener. De hecho, las consecuencias han sido muy desastrosas en estos últimos años y se han venido a magnificar en el sexenio de nuestro presidente. Si quizás la delincuencia redobló esfuerzos, quizás pues quien patrocina esta delincuencia organizada, pues también no les convenía tanto que fueran sometidos o bueno, son parte de grupos, valga la expresión, ¿no? Inteligentes que subieron sobreponerse y pareciera ser que han rebasado a las fuerzas policíacas de la mayoría, por no decir de todos los estados de la República Mexicana. Sí, sí, de hecho, fíjate que eso que comentabas al principio, en el 2006, precisamente un enero, que veníamos nosotros regresando como familia de Estados Unidos, cruzamos Laredo, ¿no? La frontera, regresando a México, y fue cuando nos impactó llegar a Laredo y ver prácticamente Jumis y casi, digo, no eran los tanques de guerra, pero eran los camiones que transportan soldados, armamento de los que están blindados, y en ese momento había tomado el ejército Laredo. Estaban ellos patrullando, la policía municipal estaba suspendida, la policía local estaba suspendida y los militares habían tomado posición porque Laredo era en ese momento lo que hoy es Guanajuato, ¿no? Celaya. Oye, y estaba muy enfocado precisamente en esos estados de la República, ¿eh? En los estados del norte Y y en la Monterrey Ciudad también. de México también había mucha violencia y violencia generada hasta por las fuerzas policíacas, porque en aquel momento yo me dedicaba al comercio, iba a México cada 8 días y tiro por viaje, había un compañero el cual había sido este, levantado, robado de sus mercancías. La Ciudad de México y el norte estaba violento, pero no al grado de lo que hemos vivido los últimos años. Exacto. ¿Qué dices, Mayet? ¿Qué recuerdas de la situación antes, o sea, antes de los soldados y cuando Calderón inició con la militarización pues de lo que es ahora la Guardia Nacional, ¿no? Lo que es pues el combate contra el narco y contra otras mafias que se formaron durante décadas. Bueno, primero hay que reconocer que las Fuerzas Armadas llevan más de 30 años en las calles y, bueno, evidentemente antes se hacía sin ningún tipo de estrategia, sin ninguna profesionalización de los cuerpos eh, que velaban por la seguridad. En este caso, la Secretaría, no, la de Seguridad Federal de Calderón, Secretaría de Seguridad Pública Federal. Policía Federal, perdón, con la Policía Federal, pero pues no había, digamos, pues una intención de profesionalizar a los elementos y que pues tampoco existía pues un marco jurídico que les diera certeza en su actuar. Actualmente pues está intentando revertir todos esos efectos de esos gobiernos que bueno, que recordemos también cuál era el eslogan, ¿no? O sea, si mataban a civiles en aras de combatir al crimen organizado, pues eran los efectos colaterales que la población tenía que asumir, entre otras perversiones del propio sistema. Pero bueno, más adelante ya abordaremos lo que se trata de esta reforma, pero evidentemente hay muchas diferencias sustanciales. Ujú. ¿Qué tal, Susi? Sí, mira, yo quiero abordar el tema desde,
un poquito de antecedentes de cómo se va creando la Guardia Nacional y cuáles fueron las interrogantes que se plantearon los presidentes para realmente ejecutar lo que ellos consideraban que era bueno en ese momento, ¿no? Fíjate que en el periodo de Vicente Fox se acumularon en los registros más de 60,000 homicidios, ¿sí? Fue un periodo muy violento. Entonces, cuando entra Calderón, él dice que por estos números hay que crear la Policía Federal, ¿sí? Que estuvo al mando de la Secretaría de Seguridad, que estaba al frente el ahora ya imputado, sentenciado García Luna, ¿no? Algo muy, muy grave, ¿no? Porque pues ahí, pues imagínate la gravedad del asunto de tener este personaje al mando de la seguridad de nuestro país. Y ya con Enrique Peña Nieto, esta Policía Federal que crea Calderón, pasa a la Secretaría de Gobernación y se crea con él una gendarmería de más de 5,000 elementos, pues, que ya nadie recuerda porque esos 5,000 elementos estuvieron a disposición de los poderosos, de la gente Sí, que le pedía cuidaban empresarios. exactamente. Entonces, esos son los antecedentes. Y bueno, ya con Andrés Manuel, pues él llega al gobierno y no se encuentra ninguna estrategia de seguridad, entonces por eso se da todo esto de crear la Guardia Nacional y ahorita más adelante, ya en la etapa de Andrés Manuel, para abordar este tema, pues planteamos cómo se encuentra el asunto. Ajá. Mira, para cerrar esta primera ronda, sí me gustaría comentar que yo creo que ahí sí, en lo que fue el diagnóstico inicial, ¿no? Con el que llegó el gobierno, en muchas áreas, ¿no? Pero especialmente en el área de seguridad y en el área de salud, pero eso lo comentaremos en otro eh, programa seguramente. Pero en lo que fue la seguridad, creo que ahí sí se partió de un diagnóstico que al parecer no era muy certero, ¿no? Porque el plan original era mantener temporalmente, yo me acuerdo de esa primera intento de reforma, ¿no? Oye, vamos a tener temporalmente en lo que el ejército, o en este caso también la marina, logran contener lo que en ese momento estaba, ¿no? Y ahí obviamente se vino lo de 2019, lo que vamos a ver después de la primera reforma, ¿no? Que se intentó pues darle, obviamente, pues algo de certeza jurídica también a los mandos, en este caso ya policiales, ¿no? O que todos estaban bajo un mando civil, y tratar de con eso contener lo que en realidad no vieron que tenía, ¿no? No se alcanzó a ver la gravedad de la situación que existían, especialmente en ciertos lugares que están muy focalizados, ¿no? Por ejemplo, ahorita sabemos que está Culiacán, ¿no? Está ahí, Celaya ya tiene años con el problema, ¿no? Pero no, ¿cuál años? Tiene décadas con el problema. Ya ese Celaya, yo me acuerdo cuando quemaron un tugurio que estaba ahí en la entrada de Celaya, que quemaron hasta incluso personas dentro, ¿no? Que eso ya tiene mucho tiempo y que se extendió inclusive a las fronteras de aquí de Querétaro, ¿no? Entonces, sí es una situación donde creo que yo ahí sí la estrategia, como que por lo menos en el diagnóstico, pues no fue muy preciso, ¿no? Y bueno, vámonos a la segunda ronda, que ahí sí ya entramos un poquito a lo que fue eso, que ya hacemos una introducción de lo de Calderón, ¿no? Porque efectivamente Calderón lo que hizo fue, a ver, vamos a combatir, vamos a declarar la guerra, y eso fue en base a otro peor diagnóstico, ¿no? Porque nos provocó lo que estamos hasta hoy en día sufriendo. ¿Qué dices, Arturo? Sí, no, de hecho, y estaba muy focalizado en ese momento. Fíjate que, bueno, yo iba cada 8 días al estado vecino de Guanajuato, en específico a Celaya, y un compañero me dijo, dice, yo ya me voy, ya me retiro del comercio, porque aquí se va a poner igual que en la frontera. Dije, no, hombre, ¿cuándo crees? Imposible que la frontera pudiera llegar a tener, bueno, Celaya o Guanajuato pudieran llegar a tener el nivel de violencia que está viviendo en ese momento la frontera. Hablamos de hace casi 15 años, son bastantes años, ¿no? Es con 2006, 2007, 2008, por ahí más o menos comenzaron los planes en Celaya, y de repente comenzaron a llegar camionetas llenas de pues de personas con aspecto de delincuentes, con aspecto de, bueno, no quisiera, Estereotipar, pero pero la verdad es que sí se comenzó a complicar
comenzaron los levantones, comenzaron a el cobro de piso, comenzaron, o sea, se puso muy complicada la situación ahí como por el 2000, 2010, 2011. Bueno, la cuestión es que después de ahí también ya surgió el huachicol, surgió el cobro de piso y ha sido una situación que Celaya no ha podido controlar, que el estado de Guanajuato no ha querido, no ha podido, ya está sobrerebasado, la impunidad se ha presentado mucho en el estado y la verdad es que no se ha podido caminar y Celaya es uno de los municipios más afectados por la delincuencia organizada. Sí, sí, desde luego, ¿no? Desde luego. Mayet. Bueno, o sea, hay que reconocer que el tema de la seguridad es el gran tema pendiente con otros rubros como el de salud pública y como bien mencionaste, Valde, pues se ha partido lamentablemente de diagnósticos incorrectos, aunque me parece que uno de los grandes aciertos definitivamente en esta etapa es abordarlo también desde las causas. El tema o lo que se ha hecho con respecto a los jóvenes ha sido fantástico, pero sí habrá que reconocer que hace mucho, mucho por avanzar en el tema de garantizar a la gente pues una seguridad integral. Solamente por mencionar una cifra en términos de seguridad y de delitos, en el 2023 el INEGI estimó que más o menos en un 30% del total de todos los hogares en el país, al menos uno o más integrantes fueron víctimas de algún delito, en donde pues hay una prevalencia un poquito mayor para los hombres que para las mujeres. En el estado de Querétaro no quiero dejar pasar pues también los datos del INEGI, que revela que, bueno, las mujeres están en una situación de extrema vulnerabilidad en términos de cualquier tipo de violencia patrimonial, física, sexual, etcétera, por muy arriba de la media nacional. Y pues sí necesitamos avanzar en ese sentido, ¿no? A través de diversas estrategias. Pero bueno, más al ratito abordamos de qué se trata esta importante reforma. La tercera etapa. Sí, bueno, fíjese que ahorita que comentabas esa parte, digo, regresándonos tantito a lo que fue lo de la época de Calderón, y sí, obviamente hay que combinarlo con lo que se estableció ya en este periodo constitucional, ¿no? Porque cuando estuvo Calderón, pues obviamente no se trató de alguna manera de menguar la capacidad que tiene el narco, el huachicol, todas estas mafias, pues de recuperar a la gente que pierde, ¿no? Es un tipo como tipo de una guerra, ¿no? En donde los países que van combatiendo en una guerra van perdiendo, por ejemplo, sus soldados, ¿no? Y mucho del triunfo o fracaso de un ejército contra otro es la capacidad para recuperar las bajas, ¿no? Eso lo dice mucho Pigmeno Ibarra en en sus crónicas de guerra, ¿no? Y señala efectivamente cómo, pues, era muy fácil desde la época de Calderón reclutar, ¿no? Ir reclutando a más y más y más y más. En esa época, pues todavía eran mayores, ¿no? Ahorita ya están reclutando hasta jóvenes, muy jóvenes, incluso niños, ¿no? Entonces aquí ya la cosa está toda peor, ¿no? Pero sí, esa fue la etapa de Calderón. Para cerrar con esta etapa de Calderón, Susi. Sí, mira, en el sexenio de Calderón la cifra pues es muy alarmante, ¿no? En el de Fox teníamos 60,000 homicidios, según los datos del INEGI, y en el sexenio de Calderón se termina con 121,613 homicidios, en registros. En la etapa de Peña Nieto, 157,000 homicidios. Fíjate la gravedad del asunto. El presidente mencionaba, pues que Calderón le dio una patada al avispero, ¿no? Con haber sacado, a los militares a las calles sin ninguna estrategia. ¿Y qué es la gravedad de todo lo que se desarrolla? Esto, pues, todos los cárteles, los más peligrosos de nuestro país se desarrollan en la etapa de Calderón, ¿no? Eso es algo que no debemos olvidar y que la gente no debe olvidar, ¿no? Que los cárteles más peligrosos de nuestro país se desarrollaron en ese sexenio debido a la mala estrategia de seguridad de Calderón. Calderón baña en sangre al país con esta estrategia que a final de su sexenio termina casi con 200,000 muertos.
es algo muy grave y una etapa muy oscura en la vida pública del país, ¿no? Yo creo que aún se siguen, bueno, hasta la etapa de Andrés Manuel y de Enrique Peña Nieto se siguen, este, pagando todas las consecuencias de esas malas decisiones, ¿no? Y lo burdo de esto es que realmente pues son tan cínicos que no reconocen, ¿no? Que todo estuvo mal planeado y mal planteado. Y fíjate que hay un argumento que usan mucho los detractores o los opositores con el presidente, porque tú sacas estas cifras, ellos te sacan las actuales, ¿no? Y evidentemente hay mucho más muertos ahora, vamos, mucho más, ¿no? Pero obviamente no toman en cuenta, pues, cómo venía el avance, ¿no? De muertes, ¿no? El avance de muertes era totalmente como si tu bolsa de valores estuviera subiendo así, ¿no? Logras, claro, un poco achatar esa curva de avance del narco y avance, pero pues claro que siguen habiendo muchos muertos, ¿no? Ese es y el problema ahorita, pues, cómo ha aumentado el último año, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí sí es algo que no se toma en cuenta y la crítica, pues, es a lo que te conviene, ¿no? Y obviamente, pues, las vidas humanas, pues, claro que importan mucho, ¿no? Y sí, efectivamente, pues, ante pues, no avance como se hubiera querido en contra contra, pues, estos mafiosos, pues sí ha habido muchos, muchos muertos, ¿no? Y bueno, vámonos ahora sí a entrarle a la etapa del presidente, ¿no? ¿Cómo pasó en 2018? Llega, hace su diagnóstico, empiezan a trabajar. Hace rato Maya comentaba muy acertadamente cómo se trata aquí de ir por las causas, ¿no? De cómo arrebatarle al narco esta capacidad de volver a tener más elementos y más elementos, porque recordemos que esta gente que ellos reclutan, la gente que recluta el narco, tienen una esperanza de vida híjole, yo creo que si 30 años ya es mucho, ¿no? No, no hablamos obviamente de los jefes de los narcos, hablamos de la carne de cañón que ellos reclutan, ¿no? Esta gente no tiene, saben que se van a morir a los 30, 40 años, ¿no? Máximo, ¿no? Entonces están arriesgándose y obviamente aquí yo creo que también otro problema ha sido pues la falta de recursos, ¿no? Porque tú a un joven que yo estoy seguro y creo que la mayor parte de los jóvenes que reciben algún apoyo, pues ya no se dedican a otra cosa, ¿no? Pero hay gente que dices, bueno, pues si el muchacho tiene una ambición un poco mayor, pues no le van a interesar los 2,000, 3,000, 6,000, 7,000 pesos que reciba de algún programa social, ¿no? Y es muy difícil competir, especialmente en los lugares donde hay pobreza y pobreza extrema, competir con los programas sociales, con la capacidad de dinero que tienen estos cárteles para reclutar gente, ¿no? Ahora, lo más escabroso, y eso ya pasando obviamente en esta época, no sé si hayan visto por ahí reportajes más o menos serios, en donde ya el reclutamiento de personal para formar parte de estos grupos ya no es hasta voluntario, ¿eh? Están ya secuestrando prácticamente gente para que les sirva. Eso en Jalisco y en algunos otros lugares, ¿no? La cosa está bastante grave. ¿Qué dices, Arturo? Sí, fíjate que alguna vez yo leí con respecto a unos cuerpos especiales que se crearon en el gobierno de algún presidente antes de Fox. Y después esos grupos especiales eh, voltearon bandera, se dieron cuenta del gran negocio que existía dentro del narco y de ahí surgieron los primeros grupos criminales importantes a nivel nacional, ¿eh? Yo en el 80, en el 90, yo ya conocía gente que todos los días traía su sobre de coca y la consumían como si consumieran refresco, era parte de su vida diaria. Entonces, ahora sí que el consumo de droga ya tiene pues muchos sexenios aquí ya en nuestro país. Ahora, México es un país de tránsito y creo que también es un país de producción. Estados Unidos es un país de consumo y bueno, el negocio es archirrecontramillonario y hablamos de dólares, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente sí, o sea, definitivamente atacó las causas, pero yo siempre dije desde un principio que no era suficiente atacar solamente las causas, que había que buscar un plan, atacar las causas, porque atacar las causas es educación, vida familiar, tener un concepto de diferente de riqueza, de felicidad, es para que los jóvenes se encaminaran hacia otro rumbo.
pero eso te lleva ¿cuántos años? ¿Qué te gusta? ¿10, 20, 25 años? Toda una Y mientras generación. tanto, ¿qué vas a hacer con la gente que ya se alineó a ese sistema de vida? Sí, entonces yo creo que faltó aquí, por un lado sí está bien atacar las causas, por el otro lado se buscaba, o yo hubiese buscado, hubiese propuesto, sí, que estuvieran un plan de actuación de inmediato y enfrentar a la gente que estaba provocando la violencia dentro del país. Digo, se escucha muy duro, pero bueno, yo lo hubiese hecho en ese momento. Y también yo viví el nacimiento de la Guardia Nacional. Yo estaba laborando en una dependencia federal y yo me di cuenta que esos 40,000 elementos que iniciaron la Guardia Nacional, pues caray, o sea, con todo respeto para los elementos que llegaron, pero eran personas No de tienen campo, de preparación. pueblo, que les ponían un uniforme, les ponían un casco, los subían a una patrulla, a una camioneta de la Guardia Nacional, les daban un rifle y no tenían una capacitación. Digo, enseguida se ve cuando alguien trae hasta la forma de pararse y la forma de caminar, te das cuenta de que esa persona tiene cierta capacitación militar, ¿no? O cierta capacitación de marcial, por llamarlo Disciplina. de esa manera. Entonces, creo que después llegaron ya se hizo una Guardia Nacional de aproximadamente 140,000 elementos, los cuales, pues la verdad es que sí han podido, pero pues no del todo. La Guardia Nacional no ha funcionado del todo. Creo que, bueno, ese va a ser el siguiente tema, pero creo que sí, en cierta forma, la Guardia Nacional ha quedado de ver. Mayet, Bueno, también partamos de que existe una idea en el imaginario colectivo de que se relaciona a los militares con aquellos que matan sin piedad. Me parece que también ese es un argumento que tendríamos que contravenir de la derecha, donde pues con base en el temor que tradicionalmente infunden a las personas, pues da la idea o quieren dar la idea de que militar significa pues las matanzas despiadadas justo como en la época de Calderón, pero justo porque no había un marco normativo que regulara la actuación de estos elementos y pues que además tenían pues una consigna bastante marcada que era la defensa de un cártel sobre otro y una serie de violaciones y de crímenes de lesa humanidad que se cometieron lamentablemente en esa época. Se piensa que ya con esta reforma se pretende lo mismo cuando es completamente lo contrario. O sea, si podemos abordar en este momento una de las grandes bondades de esta reforma, por ejemplo, es que, bueno, primero se modifican 12 artículos de la Carta Magna, donde se añade que el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional para seguridad interior y defensa exterior en caso de considerarlo necesario. Probablemente, bueno, aquí quizá la preocupación puede ser que pueda haber algún tipo de acto discrecional, pero al final, insisto, va a estar regulado por ya una normativa muchísimo más profesional, contundente, clara, que no se presta a, pues, a tantas ambigüedades como lo que actualmente existe. Eh, por otra parte, pues se tendrían bueno, actualmente los elementos de la Guardia Nacional tendrían que estar a disposición del sistema de justicia militar. Y bueno, estaba leyendo también que pues ese sistema tiene aproximadamente solamente un 2% de impunidad en comparación de, pues, de un sistema civil, ¿no? De justicia, ujú, que es al revés, tiene el 98% de unidad. impunidad. Entonces, pues hay grandes bondades en esta reforma. Claro que tendríamos que apuntar para una mayor rendición de cuentas, para mayores elementos o herramientas que eviten los abusos abusos de poder, pero en lo general, pues definitivamente es algo que puede beneficiar en términos de seguridad en el país. No, y además, yo creo que aquí el gran problema, o sea, habría que reconocer una cosa, ¿no? Hoy México tiene la necesidad, pero la urgente necesidad de que Fuerzas Armadas, con la preparación adecuada, como lo propone la reforma, con una escuela policial, como se propone la reforma, empiecen a formar una policía de élite
¿no? Que pueda Claro. lograr calmar las cosas al grado en que estamos, ¿no? Yo creo que ahí se debe de partir, ¿no? Porque, o sea, digo, podemos decir mil veces que no es militarización, pero la realidad es que ahora sí, pues oye, pues van a formar parte de los cuerpos armados, ¿no? Es algo que es, vamos, y digo, no está, yo creo que no está mal, o sea, así como estamos hoy, es lo que necesitamos, ¿no? Susana. Sí, mira, yo difiero un poco de los datos que dan ustedes, porque, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto hubo 157,000 homicidios y en el sexenio de Andrés Manuel se baja, ¿sí? Con estos últimos datos que acaba de dar el presidente con cifras oficiales, a 109,000 homicidios, ¿sí? Cuando entra Andrés Manuel, él no encuentra ninguna estrategia de seguridad, sin embargo, él sí se pone a hacer un diagnóstico de qué es lo que se debería hacer y entonces es por eso que se crea la Guardia Nacional, para atacar no solo las causas, sino pues todo lo que viene arrastrando, ¿no? Desde sexenios anteriores, tratar de hacer una estrategia para controlar, ¿no? Todo lo que ya existe. Mira, la nueva reforma de la Guardia Nacional propone definirla como una fuerza de seguridad pública y de origen y formación castrense, ¿sí? Eso no lo vamos a quitar, como tú dijiste y tienes toda la razón, pues su formación es militar, ¿sí? Y va a estar incorporada a la Sedena. Ese es a grandes rasgos lo que propone la reforma. Pero ¿qué le va a dar esta reforma a México, al ciudadano? Pues primero ya tenemos algo que ocurrió desde su creación. No ha habido en los registros ninguna violación a derechos humanos, ¿sí? Como lo era con los militares que estaban en la calle, simplemente eh, seguidos por una orden del presidente o que habían sido sacados sin ninguna estrategia, ¿no? En este sexenio no hubo ninguna violación a derechos humanos y eso ya es una gran ventaja. La Guardia Nacional tiene una aprobación en este momento de 77,2% en la percepción, pues, del ciudadano, que es algo muy, muy bueno, ¿no? Y en la percepción de confianza tiene 80,6. Entonces quiere decir que la gente pues en realidad sí la aprueba, ¿no? Sí. Este, No, de Te hecho, digo, la esos gente, son datos. sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con la gente, ¿no? Y nosotros también decimos, es que nosotros necesitamos, o sea, es algo que necesitamos por la situación actual, ¿no? De ahí, por ejemplo, si hacemos una encuesta en un lugar como Sinaloa, van a decir, oye, es que necesitamos más, ¿no? Necesitamos que lleguen todos aquí, ¿no? Porque es una urgente necesidad, ¿no? Aquí Querétaro a lo mejor nos puede dar un poco de miedito, ¿no? Ay, híjole, ¿no? Aunque sabemos que están aquí a 10 kilómetros, ¿no? Es más, en Corregidora están colindando con ellos, pero ya Pues nos da temor, ¿no? no, fíjate que te voy a decir lo que sucede en Tequisquiapan. Los militares pasan por mi casa seguido, dando sus rondines, Guardia Nacional, específicamente. Y yo me siento más segura desde que ellos están dando esas rondas. La verdad es que, Quiero decir en Querétaro porque aquí no los vemos, me refiero a la ciudad de Querétaro. bueno, fíjate, y en Tequisquiapan, que es un pueblo chiquitito, los tenemos, sí, dando sus rondas. Pero será De por hecho, pasan gasoductos por ahí. no, no pasan gasoductos en el lugar de fundación de Texiapa, que es la Magdalena. Sin embargo, ellos están dando sus rondas por todo el pueblo. No conozco bien la estrategia, pero creo que fue pedida desde el municipio para ayudarle a la policía municipal como un auxiliar en el control de Mira qué porque ha interesante. habido un índice a robo a casa habitación. Ok, vamos a cerrar con el último de qué es lo que nos viene con Claudio Sheinbaum, ¿no? Y con Omar García Harfuch. ¿Qué dice Arturo? Un minuto, Bueno, perdón. yo discrepo mucho con respecto a lo que son los datos muchas veces entregados por el gobierno. Y no, digo, yo soy 100% obradorista, pero en la práctica yo sigo viendo que, digo, hablamos de lugares cercanos, muertos diario, habiendo ahí guardia nacional, habiendo ejército,
sigue habiendo muertos, sigue habiendo levantones, sí ha disminuido, pero yo creo que tendría que focalizarse más en lugares donde realmente se necesita, por un lado. Por el otro, creo que qué bueno que Harfuch no ganó las elecciones para ser el candidato de la Ciudad de México, porque yo le tengo confianza a Harfuch. Ha demostrado en el tiempo que estuvo como, como encargado de la seguridad de la Ciudad de México, bajó el 51% de delitos dolosos, bajaron los delitos a robo a mano armada, el robo de autos, los secuestros. Yo creo que si él, junto con la presidenta, implementan esa estrategia de seguridad que se presentó en la Ciudad de México a nivel nacional, creo que podemos en 6 años estar diciendo que México comienza a ser otra vez pacífico. Ajá, yo voy a comentar ahí un punto importante, ¿eh? Porque de acuerdo a la reforma, esta Guardia Nacional no va a depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, va a depender de la Sedena. Es Ujú. decir, García Harfuch no va a tener El a su mando. mando, no va a tener a lo mejor que participar en lo que es la Ahí estrategia, ¿no? hay un pequeño enlace entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional. Sí, la Guardia Nacional dependerá de la Sedena, pero también hay un pequeño enlace para que la Guardia Nacional pueda actuar en base a las funciones que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, yo lo que me refiero es qué cuerpo policial le queda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa es mi pregunta, digamos, de lo que veo de entre la reforma y de lo que vendría en el gobierno ahorita de la presidenta. ¿Qué dices, Mayet? Sí, a mí tampoco me queda muy claro en ese sentido. O sea, lo que habrá que reconocerle a Harfuch es que pues se trata de un policía profesional, digamos, que tuvo capacitación en el área y sí, definitivamente es alguien que sabe del tema, pero en términos de coordinación con la Guardia Nacional, por lo menos desconozco exactamente cómo se va a dar, Ujú. pero bueno, para ir cerrando, sí, definitivamente me parece que es una reforma de gran calado, necesaria, igual como la reforma judicial y como igual la reforma judicial habrá que darle seguimiento pues para que cada vez se fortalezca más de facto la seguridad de las personas. Sí, hay mucho que hacer en el tema, pero yo creo que la reforma es de gran calado y que definitivamente va a traer muchos beneficios, porque pensar que como la narrativa tradicional de la derecha, pensar que esto es un tema de ocurrencia o que no se sabe qué va a pasar y que, bueno, ya va a ser la catástrofe en el país, con esta idea de que los militares van a matar a diestra y siniestra, pues evidentemente habremos que refutar toda esa narrativa y esperar, por supuesto, los mejores resultados. Y además, ¿sabes qué? Que tampoco es que le tiren tanto al fondo del asunto, ¿eh? Creo que nada más ellos en lo que se quedan es que, sí, es que como los militares tienen otra formación, ¿no? Se quedan como que nada más en ese argumento, pero en el fondo saben perfectamente que se necesitan, especialmente en ciertas zonas, ¿no? Ese es Sí, algo que además tiene tienen que ya ser. la carrera, si mal no recuerdo, tienen Sí, a la la escuela ya carrera, está. ya está la escuela, o sea, ya están saliendo generaciones de elementos profesionales en el tema y pues habremos que apuntar a mayores mecanismos pues de control, ¿no? Y de rendición de cuentas. Y además que vienen las reformas a las leyes secundarias, que es donde se va a ver seguramente ese enlace que comentaba Arturo, ¿no? Adelante, Susana, vamos a cerrar contigo y nos despedimos. Sí, en este momento la Guardia Nacional cuenta con 130,000 elementos y 500 cuarteles. Sí que eso es algo, el avance que el presidente no quiso que se perdiera, por eso envía la reforma a la Guardia Nacional para incorporarla a la Sedena. Eh, Hay otro dato importante que a mí me gustaría resaltar, es que eh, pues no perdamos de vista que a final de cuentas la que tiene el mando de todo este entramado militar y su división que llega hasta la Guardia Nacional, pues es Claudia, ¿no? A final de cuentas es un mando civil, nuestra próxima presidenta de la República la que lo va a tener. Ya ahorita Andrés Manuel no le va a dar tiempo de firmar esta reforma porque todavía tiene que pasar a la Cámara Alta, regresar a los congresos locales. Él mismo lo ha dicho, no creo que me dé tiempo, pero yo creo que ya Claudia es la que la firma.
y su mando va a ser civil. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que no esté, no es, su mando no va a ser militar y eso es lo importante. Bueno. Entonces, que eso es lo que buscaba y que era lo que tanto alegaban los opositores, ¿no? Sí, bueno, digo, yo ahí sí discrepo contigo, ¿no? Porque, pues sí, el presidente generalmente tiene el mando supremo sobre las fuerzas, ¿no? Pero no quiere decir que el ejército esté bajo su mando, es decir, bajo su oficina, ¿no? La policía efectivamente va a estar bajo una secretaría. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, pues nos despedimos y pues a ver si nos vemos para la siguiente semana y con un tema seguramente igual de importante o la continuación de este y el otro, porque esto todavía sigue por ahí, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos, muchas gracias. Gracias, Gracias. al contrario, hasta luego. Saludos a todos, a todas. Bye.